Volvemos en Amaneciendo y todos ustedes pues agradecidísimos porque están ahí con nosotros. Gracias por permanecer. Saben que les tengo una buena recomendación y pilas a lo que les voy a decir porque a veces por el teléfono nosotros necesitamos hacer cosas increíbles, así que pónganle mucha atención. Movistar te regala 2 meses de entretenimiento con más velocidad. Adquiere un plan de internet ilimitado para tu hogar hasta de 15 megas durante el mes de agosto y recibe 2 megas gratis de velocidad adicionales durante 2 meses. Adquiérelos llamando al 018-093-0930. Se los voy a recordar, 018-093-0930. Aplican condiciones y restricciones, www.movistar.co. 8 de la mañana, 53 minutos y les tenemos otra invitada para seguir hablando del tema de la inteligencia. En esta ocasión nos vamos a concentrar más en la inteligencia emocional y cómo nosotros los padres de familia podemos ayudar a que nuestros hijos desarrollen esa inteligencia para que sean más inteligentes que los papás. Les estoy hablando de Lilian Rincón Amezquita. Ella es pedagoga, licenciada en educación preescolar y docente de la Universidad San Buenaventura, a quien le damos la bienvenida a Amaneciendo. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Ahí estábamos viendo como un informe de la inteligencia emocional, Lilian, pero sí me gustaría que usted ya desde el punto de vista de la pedagogía nos explicara qué es y cómo funciona, por ejemplo, en nuestros niños, porque siempre nos centramos como en la inteligencia emocional de los adultos, pero en los niños a veces pensamos que ellos ni emoción tienen y que tienen que hacer lo que uno dice y que cuando maduran es que adquieren esa inteligencia. Bueno, pues precisamente estamos muy de la mano con lo que decía ahora el doctor, que efectivamente la inteligencia se potencializa es con la interacción con el medio y es precisamente en los espacios educativos, en las escuelas, en los colegios, en los centros educativos, en donde el niño tiene esa aproximación con el otro, en donde sale de su entorno familiar a través de adultos, en donde está rodeado de adultos, en donde el pensamiento, si bien es cierto, los adultos de una u otra forma coartamos al niño en muchas ocasiones de todas las acciones que hace, y cuando se enfrenta al sistema educativo, sí, al poder compartir con pares de su misma edad, al poder socializar, pues allí es donde realmente el niño se va a enfrentar y va a empezar a resolver aquellas situaciones de manera asertiva, efectiva y eficiente. De esta manera, entonces, los padres de familia y en las instituciones educativas ayudan a que los niños empiecen a desarrollar su inteligencia. Pero si seguimos con el tema de los padres, cuando los padres de pronto cohíben a los hijos de hacer diferentes actividades o le ponen todo en bandeja o venga yo le hago esto, sobreprotectores. Exacto, son sobreprotectores, frenan de pronto ese desarrollo de inteligencia en los niños. Claro que sí, sí, porque subestiman la inteligencia que el niño tiene, es decir, cuando el niño comienza a hablar, que es a muy temprana edad, sí, más o menos añito y medio, 1 año, que ya empieza a tener esa comunicación, si bien es cierto, se está comunicando desde que nace a manera gestual, a través de su cuerpo, con otro tipo de inteligencias de las que hablaba el doctor. Si nos basamos en Gardner, pues en esas 9 inteligencias que tenemos, si bien es cierto, el padre lo que hace en casa es que si el niño ya sabe hablar, va a la tienda y pide por él. ¿Sí? Nosotros los adultos, ¿y cómo se llama el niño? Y no le preguntamos al niño, le preguntamos al adulto, y el niño ya puede responder. ¿Y cuántos años tienes? Entonces el papá responde por él. Entonces, claro, desplazan al niño y hace que evite el niño solucionar sus propias situaciones. Castramos. Obvio. Castramos la inteligencia, Claro, ¿cierto? Totalmente. Sin querer queriendo. Vengan, algo bien interesante. ¿Existe alguna edad donde el papá empiece a tener esos referentes de inteligencia a los cuales pues tiene que abonarle pues con actividades? O el niño solito en su periodo empieza a mostrar esos dotes? Desde el vientre, el padre es responsable de poder potencializar esa inteligencia, porque desde el vientre el niño ya empieza a hacer estructuras mentales, empieza a hacer conexiones neuronales y por eso responde frente a los estímulos. Entonces desde el vientre nosotros somos los responsables, no solo la mamita que es la que lleva al bebé en su vientre, sino también el padre y todas las personas que están rodeando el niño desde el vientre. Claro. Cuando el niño nace, muchísimas veces, por ejemplo, nace e inmediatamente nace, escucha la voz de su padre, escucha la voz de su madre y él responde con una sonrisa. Ese es el mejor regalo que un hijo le puede dar a un padre. Responder frente al estímulo quiere decir que ya él está entendiendo el mundo y leyendo a través
de todos los estímulos que ha recibido. Sí, entonces, claro, en la medida que el niño va creciendo, no es como la edad la que lo marca, es precisamente el adulto el que le permite al niño, ¿sí? No es hacerle al niño, es darle responsabilidad al niño. En la medida que nosotros aprendamos, los adultos debemos aprender de los niños, nosotros los adultos aprendamos que el niño es responsable desde que empieza a tener interacción con el otro, entonces le asignamos pequeñas tareas. Cuando nosotros en casa, por ejemplo, las mamitas en casa, recogen por el niño los juguetes, recogen por el niño la ropa, le están quitando responsabilidad. Sí, acá las madres que hacen, le hacen todo a los niñitos, claro, y a las niñas. Y cuando no es la mamita, es la nana, claro, es la abuela. Sí, los abuelos son los más adorables. Claro. Sí, entonces nos regaña la niña, nos regaña el niño, pero precisamente eso es lo que estamos evitando, es que el niño asuma su responsabilidad. Lilian, y la responsabilidad de todo. Y hemos hablado mucho como del lenguaje, que el lenguaje está relacionado con el cerebro, ¿no? La motricidad gruesa, por ejemplo, tiene algo que ver también con la inteligencia, porque hay niños que caminan a más temprana edad, otros se demoran más, otros se saltan el gateo y no quieren gatear, sino que directamente caminan. ¿Qué tanto tiene que ver esa motricidad gruesa con la inteligencia? Totalmente directo, es decir, ¿sí? Es supremamente importante. Hay dos cosas básicas en la edad temprana, en la primera infancia, es el desarrollo motor y el lenguaje. Esos dos son fundamentales, porque el desarrollo motor me equilibra, digamos así, los dos hemisferios. Los dos hemisferios tienen todas las potencialidades físicas y cognitivas, que son las que a mí me permiten responder frente a algunas situaciones, es decir, ser mucho más asertivo, ser mucho más rápido, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros podamos, con el niño desde temprana edad, que empiece a explorar, que suba, que corra, que trepe, que es dejarlo el no. El dejarlo no se puede, no se puede, cuidadito, que no haga. Imagínate, no. ¿Cuál es la primera palabra que el niño aprende? No. Claro. Lo estamos castrando desde bebé. Cuando él es capaz de tomar un objeto y se lo lleva a la boca, lo primero que le decimos es no, ¿sí? Y la mente no entiende el no, por eso el niño lo repite. Lilian, ahora estamos en una era de comunicación, gracias a la internet, a la tecnología, y según lo que usted nos está diciendo, entonces al niño hay que dejarlo que se vaya con todas estas herramientas que nos ofrece la sociedad y la comunidad. Pero si el niño desde los 9, 8 años me está cogiendo el teléfono, ¿qué hago cuando hay una recomendación que dicen que el niño hay que soltarle el teléfono después de los 12, después de los 13 años? Ajá. ¿Qué dice usted hacia eso? ¿Qué le decimos a los padres? 9 años es tardío. Ya ahorita tú le das una tablet a un niño de dos años, y ya le das la tablet, la manejan a la perfección. Y prende, abre el juego y juega. Sí. ¿No? ¿Por qué? ¿Era que nosotros en esa época éramos menos inteligentes o es que el cerebro va evolucionando en generación en generación? Claro, tenemos que ir evolucionando. Esa es la magia del ser humano, que evolucionamos con el tiempo, que nos podemos adaptar a las circunstancias, y obviamente si nosotros miramos los muchachos y los niños de ahora, podríamos decir que son más inteligentes, entre comillas, porque dan mejor y más rápidas soluciones frente a la tecnología. De hecho, en el campo educativo, cuando nosotros trabajamos o hacemos la inserción de la tecnología dentro de un proceso educativo, pues el muchacho responde mucho más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros, yo creo que de pronto ustedes dos no, pero nosotras dos sí, nosotros aprendimos con el cuaderno, repitiendo, la plana, bueno, etcétera. Repita, haga la plana. No hable en clase, no hable en clase, no hable en clase. Claro. Así 300 para abajo. Entonces, los muchachos ahora no, los muchachos ahora aprenden, tienen unos procesos de aprendizaje diferentes a través de la tecnología. Ellos son mucho más gráficos, es de la imagen asociada con la palabra, es decir, para ellos es mucho más rápido, leen mucho más rápido en los textos virtuales que en los textos físicos, ¿sí? Nosotros leemos mucho más rápido en los textos físicos que en los textos virtuales. Fácilmente nos cansamos, fácilmente nos agotamos cuando hay cantidad de información. El muchacho no, el muchacho ahora tiene el audífono mientras está estudiando, está haciendo la tarea de álgebra, y fuera de eso está respondiendo los 50.000 chats que le están llegando tanto por el celular como por el computador. O sea, son totalmente multifuncionales. Que nosotros o sea, se están volviendo como las mujeres.
Están alcanzando la inteligencia. Pero usted Todo nos ese decía nivel. ahora, tras bambalinas, que en la inteligencia emocional el hombre sí es un poco más inteligente que la mujer, específicamente en esa inteligencia, porque ellos son más racionales, ¿cierto? Sí, claro, claro. O sea, si nosotros hablamos de poder ser, si relacionamos la inteligencia como efectivamente es de dar soluciones asertivas, rápidas y efectivas frente a alguna situación, pues las mujeres somos mucho más productivas, digámoslo así, o inteligentes en el sentido de que podemos hacer multitareas simultáneamente y, como tú lo decías bien, muy bien elaboradas. El hombre no. Lo que sucede con nosotras es que nosotros todavía tenemos una inteligencia emocional mucho menos desarrollada que el hombre, ¿sí? No podemos generalizar, o sea, estamos hablando de la gran mayoría de las mujeres porque somos mucho más de sentimiento, mucho más sensitivas, mucho más perceptivas que el hombre, que es mucho más racional. Ahora, lo que sucede es lo siguiente: cuando nosotros queremos manejar nuestra inteligencia emocional como debe ser, somos mucho más racionales que los hombres. Porque cuando la mujer toma una decisión con respecto a la emoción, es radical. Pero igual eso no es fácil y eso es de proceso, o sea, porque yo ahorita estaba haciendo mi análisis y yo digo, yo creo que la inteligencia emocional la tengo por el piso, porque en serio yo le meto mucho corazón a todo y es un problema pues para tomar decisiones radicales. Pero ya nos va a enseñar, doctora, usted de qué manera podemos trabajar la inteligencia emocional. Mientras tanto, le queremos mostrar algo. Aquí nos vamos a salir un poquito del tema para que ustedes conozcan una competencia que me llamó muchísimo la atención y es la competencia de las alitas de pollo. Tan en ricas Estados que son. Unidos. Me encantan las No, son deliciosas. Los wings. Y en Estados Unidos realizan esta competencia. Miren para que se den cuenta cómo es que funciona esta competencia. Rodríguez, pedagoga, hablando de cómo ayudarle a nuestros hijos a despertar esa inteligencia, la inteligencia emocional y toda la cantidad de inteligencias que existen que hemos visto hoy en el programa. Entonces, Lilian, vamos a concentrarnos porque el hombre y la mujer lo asumen de manera distinta. Entonces, nosotros como padres de familia ya prácticamente, para hablando ya en el tema práctico, ¿qué podemos hacer los padres para desarrollar esa inteligencia a nuestros niños ya en la casa? No es solo mandarlos al colegio. Sí, claro. Bueno, en casa es supremamente importante tener en cuenta la edad de los niños, ¿sí? Si bien es cierto lo que tú decías ahora, debemos permitir a los niños que exploren, pero con unos límites, porque no podemos permitir que el niño, como Haga, tiene pues, 2 todo. años, Tampoco. entonces se sube, desbarató y corre peligro también. Entonces tenemos que poner los límites, por ejemplo, cuando está bebé, permitirle que gatee, permitirle que escale, permitir que empiece a trabajar bajo diferentes texturas, es decir, que si tiene la casa a pasto, pues que salga y gatee, que camine en el pasto, porque las texturas a nivel propioceptivo, es decir, a nivel de del tacto y de los sentidos, hace que las inteligencias se potencialicen. Entonces, que gatee no solamente en la alfombra, sino en el piso, en la Hasta en el tierra, cemento, en el frío, en el calor. En toda parte, en frío, en calor. Supremamente importante poner en juego allí toda la parte táctil, ¿sí? Importantísimo también hablarle mucho, leerle muchos cuentos, trabajar con él, por ejemplo, rompecabezas, dominós. Juegos didácticos. Juegos didácticos, exactamente. En casa podemos hacer, inclusive tú vas con palitos de madera, él hace torres, él construye, o sea, son materiales que no necesariamente tenemos que comprar, pero que sí podemos trabajar, ¿sí? Empezar a hacer actividades de diversas formas. Por ejemplo, el niño a los 2 años ya intenta quitarse la camiseta, déjenlo, a ver qué tanto puede hacer, ¿sí? Ayúdele a vestir, pero no le dé tanta ayuda. Cuando vayan a la tienda y él quiera un producto, un dulce, que sea él quien solicite el dulce. Es decir, si él ya está en capacidad de comunicarse con el otro, pues permítale que se pueda expresar. Permítale que él sea el que responda cuando le preguntan a usted, ¿sí? En la medida que va avanzando en edad, entonces las actividades se van volviendo un poco más complejas. Ya Es diferente, lo que pasa, cambia. claro, lo que pasa es que asociamos, el papá se saca pecho, ¿no? Y se jacta cuando dice, es que a los 4 años mi hijo ya lee, y eso es inteligencia. No, puede que lea, pero puede que hace la pataleta en el centro comercial y se tira al piso.
Eso, Lilian. Es habitual, y voy a anclar un poquito con lo que usted acaba de decir, que los padres, si el papá es médico, quiera desde muy niño su bebé empezar a meterle ese tipo de conceptos. ¿Qué recomendación le da a esos padres? Porque pasa en todos los ámbitos, en el deportivo. Si el señor era el jugador de fútbol, entonces el niño tiene que ser el mejor, lo lleva, lo trae. Pero si el niño quiere nadar, no lo apoya. ¿Qué recomendación le da? Claro, importantísimo que nosotros trabajemos todas las inteligencias del niño. A temprana edad, durante los 6 primeros años de vida, es donde el niño potencializa todo su proceso mental, es decir, donde hace esas conexiones neuronales de las que hablaba el doctor, esas conexiones neuronales, esas redes de conocimientos se tejen y se construyen en la parte física, en el aspecto físico, en los primeros 6 años de vida. Entonces es importante que el niño explore todo, es importante que el niño a temprana edad asista a clases de música, asista a un deporte, aprenda una segunda lengua, explore por el medio, vaya a temprana edad o en primera infancia a un centro educativo, es decir, que él esté expuesto a múltiples formas de información, en donde pueda obtener diferentes formas de información, porque en la medida que yo recibo información, obtengo conocimiento y potencializo mi inteligencia. Claro, Lilian, pero entonces si uno dice que en estos primeros 6, 7 años es donde se siembra realmente todo, quiere decir que quienes tenemos padres en la preadolescencia y adolescencia ya no tendría sentido preocuparnos por el tema, porque pues si ya en los primeros 7 años no lo adquirió, ya no lo puede adquirir. No, sí, claro, sí lo podemos adquirir. ¿Cómo podemos ayudar a los adolescentes ya para terminar y no quedarnos solo con los que tienen? Claro, no, sí, es que obviamente que lo podemos adquirir, de hecho, por eso estamos con las nuevas teorías de la plasticidad cerebral, que es decir, podemos ser flexibles en nuestro cerebro, si bien es cierto, entre el 60 y el 70% de la capacidad cerebral o de toda esa potencialidad, esas redes neuronales se construyen en los primeros años de vida, sí. En el 60, 80, discúlpame, entre los 7 y los 12 años se construye el resto, y de los 12 años en adelante, no quiere decir que nosotros ya no vamos a aprender, obviamente que sí, el resto de la vida nosotros empezamos a potencializarlo. Por ejemplo, nosotros ya como adultos, ¿cómo lo potencializamos? Con el aprendizaje de las redes virtuales, ¿sí? Los muchachos ya lo tienen instaurado, por eso es el choque entre la escuela y la casa, es que en la escuela llegan con métodos tradicionales, llegan con métodos que no están acordes a sus expectativas en su vida y en su entorno. Cuando las instituciones acogen, por ejemplo, educación virtual, por ejemplo, plataformas virtuales, pues obvio, les va a facilitar el proceso de aprendizaje. Si bien es cierto, en esa edad ya de la preadolescencia y la adolescencia, de los 7 años en adelante, pues ya hay que hacer un poco de unos procesos más formales, digamos, de conocimiento y de aprendizaje, en donde nosotros podemos trabajar con ellos mucha lectura, mucha información, una segunda lengua, porque es lo que nos va a generalizar un conocimiento universal. Segunda lengua supremamente importante que la trabajemos, importantísimo que sigamos trabajando la parte corporal, la parte comunicativa y la parte social. Importantísimo que el muchacho socialice con pares y con adultos pares, es decir, muchachos o niños de su misma edad y adultos, porque es que resulta que los muchachos en reuniones de adultos se están aislando y necesitamos traerlos al entorno del adulto, porque él está en esa transición, él en esa transición de los 11 a los 13, 14 años, no sabe si es niño o no sabe si es adulto, entonces es importante que se empiece a ubicar en el contexto. Muy bien, Lilian Rincón, muchísimas gracias por todas estas buenas lecciones que nos has dado hoy con respecto a cómo despertar la inteligencia en nuestros niños. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más Amaneciendo. Con mucho gusto.